Bueno, precisamente seguimos analizando lo que pasa con la crisis en Perú, porque la justicia ordenó 7 días de prisión preliminar para el exmandatario Pedro Castillo, acusándolo de rebelión y de conspiración. Esto mientras crece la tensión en las calles de Lima, hay una presidenta que ya ha asumido, pero tampoco está siendo validada por la ciudadanía y está recién tendiendo lazos con el Congreso. Estamos con Marcelo Pérez, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello, para conversar sobre este tema. Muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Buenos días. Hola Karina, buenos días. Marcelo, ¿cómo se puede entender esta situación? Porque aquí tenemos al presidente Pedro Castillo, expresidente a estas alturas, que dice estar respondiendo a un mandato popular. Pero este mandato popular lo hace, o este gesto que él tiene de disolver el Congreso y el Poder Judicial, o intentar hacerlo, porque tampoco se consolidó, lo hace justo cuando se le iba a abrir una causal de vacancia, es decir, cuando se le trataba de sustituir en el Congreso y cuando enfrenta 6 investigaciones. ¿Es creíble la versión de Pedro Castillo desde el punto de vista de los hechos políticos? Yo creo que primero tenemos que poner el contexto de que Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 4 años, lo que demuestra que es un país profundamente fragmentado, que no mantiene una línea política estable. Si a eso agregamos la cantidad de presidentes anteriores, después de Fujimori, que han tenido problemas con la ley, prácticamente todos. eh, Nos da una radiografía del Perú. Ahora, ¿cómo se entiende lo de Pedro Castillo? Se entiende como un gallito de poder que comienza con el voto de vacancia que pedía el Congreso. Ahora, es extraño porque la mayoría de los periodistas peruanos decían que el Congreso no tenía los Sí. votos. Ahora Pedro Castillo se adelanta y trata de detener esta votación sobre sobre una posible corrupción de él y su familia, sobre tráfico de influencia, etcétera, etcétera. Y la verdad es que él en este intento, prácticamente un manotazo ahogado para detener el proceso, se queda solo. Se queda completamente solo. Él podía recibir el apoyo de 3 sectores que eran básicos, o el apoyo popular, que la gente saliera a la calle a rodear el Congreso y apoyarlo, el apoyo militar, que fueran las Fuerzas Armadas los que lo apoyaran, o por lo menos un apoyo político. Pero se encuentra sin el apoyo del ejército, que dice que respetará la Constitución, se encuentra sin el apoyo total de la gente, que no sale en masa a la calle a apoyarlo, y se encuentra sin el apoyo político con una renuncia en masa de sus ministros. Por lo tanto, él termina siendo capturado por la policía mientras se dirigía a la embajada mexicana. Y, y la verdad es que ahora Perú continúa con el mismo problema que tenía antes de Pedro Castillo, que tuvo durante Pedro Castillo y que va a seguir teniendo, que es la extrema polarización de un Congreso que hoy día representa a más de 10 partidos políticos y que tiene un poder muy superior al que tiene el Congreso, por ejemplo, acá en Chile, donde puede detener al presidente en su proyecto, en su proyecto, y además puede imponerle cosas al presidente sobre una agenda legislativa. Ahora, ¿cómo se puede validar una presidenta como Dina Boluarte, considerando que ella pasa a ser presidenta del país de un minuto a otro? La gente no la conoce demasiado tampoco y hoy día dicen que no los representa. Además tiene que lidiar con el Congreso, ¿no? Que tendría que validar su gabinete ministerial. Entonces, ¿cómo podría o qué tan claves son los días que vienen para ella también? ¿Qué tantas posibilidades tiene de llevar adelante el término del mandato? Como tú lo dices muy bien, los próximos días y las próximas semanas serán claves. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte tiene que tomar una decisión. ¿Va a ser una presidenta con pleno uso de funciones o va a ser una presidenta que va a ir al ritmo que le marque el Congreso? Hoy día, después de lo pasado con Pedro Castillo, el Congreso sale, por mucho que la gente salga a la calle, políticamente el Congreso sale muy fortalecido. Y lo que demuestra el Congreso es que hoy día quien gobierna en Perú es el Congreso. Eh, por lo tanto, Dina Boluarte podría tomar una posición de enfrentar al Congreso como lo hizo Pedro Castillo, o podría ser una presidenta
vaya al ritmo que le marque el Congreso, trate de gobernar con los partidos de derecha que hoy día son los que más poder tienen en el Congreso y tratar de terminar de aquí a las próximas elecciones un mandato relativamente tranquilo. Se ve difícil eso. La verdad es que lo más lógico, lo más cercano a un proceso democrático sería que llamaran elecciones inmediatamente. No Pero es una pareciera no presidenta pretender elegida por la eso, gente. ¿no? Ella. Sí, pareciera no pretender eso, pero de nuevo, como tú muy bien dices, los próximos días van a ser cruciales. Van a ser cruciales en relación a cómo se pronuncia la gente, si el apoyo contra ella, o sea, el rechazo contra ella es muy fuerte. Va a tener mucho que ver con las conversaciones que desde el Palacio Presidencial se tenga con el Congreso y también tiene que ver mucho con, y hay que estar muy atento a cómo se pronuncian las Fuerzas Armadas, eso nunca hay que olvidarlo. Mm. Ya Perú como la mayoría de los países de Latinoamérica, es un país que ha tenido levantamientos armados en su historia. Y si el país entra en una fractura aún más profunda de la que hay hoy día, no sería de extrañar tampoco que las Fuerzas Armadas, no digo tomaran acciones militares violentas, pero por lo menos se pronunciaran, ¿no? En relación a la estabilidad del país. ¿Y eso dependería de la inestabilidad social, por ejemplo, con las manifestaciones que hemos visto en los últimos días? Porque queda la sensación de que por hechos políticos ya las fuerzas militares no se sumaron en el momento decisivo a apoyar a Pedro Castillo por motivos políticos. ¿Tendría que ser inestabilidad social? Exacto, exacto. Es que hubiera, llamémoslo así, un estallido social de ribetes, tal vez como lo que ocurrió aquí en Chile, Claro. pero más sostenido, que hubiera desórdenes y empezamos a ver enfrentamientos con la policía y empezamos a ver muertos, puede que esto tome un cariz un poco más complejo. Eh, Después de 6 presidentes en 4 años y no haber visto un levantamiento de este tipo, hace difícil pensar que ahora suceda. Mm. Eh, pero, pero hoy día, como lo decíamos antes, el Congreso es el que maneja el país. Lo ha demostrado, el Congreso sigue firme mientras los presidentes pasan y, y dentro del ala de la derecha, del Fujimorismo y de otros partidos políticos, hay varios ex representantes de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, para el Congreso incluso le es más fácil manejarse con las Sí. Fuerzas Armadas que en este momento lo es para el gobierno. Ahora, ¿cómo se entiende esta dicotomía de que hemos visto la inestabilidad que tiene Perú en términos políticos? 4 presidentes en 6 años aproximadamente, ¿o era al revés? Era 4 en 6 años. Al revés. Sí. 6 en 4 años. 6 en 4 años, 6 en 4 años, exacto. que cuesta además para la realidad que tenemos nosotros, que somos un poquito más tradicionales, ¿no? O sea, y el resto de los países también. 6 presidentes en 4 años, pero al momento de que se vaya a producir un levantamiento, igualmente hay instituciones que tratan de reforzar la institucionalidad o siempre hay alguna institución que trata de recuperar el respeto a la democracia. Y en paralelo tenemos además unos niveles de crecimiento de Perú a nivel económico que son bien sobresalientes, a pesar de toda la inestabilidad política que ellos tienen, y que ya los quisiera Chile, por cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende toda esta dicotomía? Yo creo que se entiende por el sistema económico que tenemos a nivel latinoamericano en general y a nivel mundial, que es un sistema neoliberal donde la economía no siempre va atada al desarrollo del Estado, ¿no? La mayoría de las empresas que funcionan en Perú son empresas privadas, por lo tanto se han abstraído un poco de la inestabilidad política. Y, y la mayoría de las empresas y de los negocios en Perú, es decir, la actividad económica está atada a una estabilidad que ellos hoy día pretenden que le brinde el Congreso. O sea, Mm. el mundo económico en Perú nunca fue el más feliz con la salida de Pedro Castillo como presidente. Y de hecho me atrevería a decir que en la bolsa peruana hoy día debe haber amanecido con caras mucho más felices de las que había antes mientras Castillo estaba todavía en el poder. O sea, eh,
Hoy día lo que ha pasado para Perú económicamente no va a ser una debacle, porque Pedro Castillo incluso nunca llegó a aplicar eh, unas reformas que afectaran directamente al sistema económico o a la empresa privada, porque el mismo Congreso no lo dejó. Por lo tanto, no esperemos ver una salida de capitales, una baja en la producción, sino que yo creo que al revés. A los economistas y a los empresarios hoy día la situación de ver a Castillo no en el Palacio Presidencial, sino que como lo vimos ayer frente a la Fiscalía y frente a un juez, les da mucha más seguridad de que un presidente de izquierda no sea el que está en el Palacio de Gobierno, por muy triste que esto suene, es así, hay que reconocerlo. Por lo tanto, yo creo que mientras el Congreso mantenga el poder que tiene y mientras el Congreso sea manejado por los partidos de derecha, Perú económicamente no creo que sufra profundamente, a menos, como lo dijimos antes, que esto se vuelva un conflicto ya violento en las calles, en las calles. Claro, nos vamos a mantener muy atentos. Bueno, uno de nuestros equipos encabezado por Daniel Matamala está precisamente en Lima y nos estaba contando de eso que se había producido durante la noche, ¿no? Manifestaciones en algunos sectores, pero no tan masivas, sí de grupos que apoyan al expresidente Pedro Castillo para hacer y resaltar la necesidad de tener a alguien que los represente, porque ellos mismos dicen que Dina Boluarte no los representa, así que son parte de las manifestaciones que se han producido en las últimas horas y de las que vamos a estar muy atentos para seguir minuto a minuto esta crisis en Perú. Marcelo Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando esta mañana en Televisión Noticias. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 53 minutos y ahora les contamos que